¿Usted duerme bien? ¿Usted ha dormido bien esta noche? ¿Ha conseguido conciliar el sueño después del espectáculo bochornoso que anoche dieron sus propios socios de investidura? ¿O le pasa como a ese 95% de españoles que usted mismo dijo que no podrían conciliar el sueño si se perpetrara el pacto de gobierno que usted tiene la desvergüenza de traer a esta Cámara? Parece que a usted le interesa el género de lo onírico y entre colchones e insomnios nos trae aquí un gobierno de pesadilla, sobre todo para todos los españoles que viven en Cataluña, que ha perdido 3 escaños, 800.000 votos, la dignidad de liderar un partido constitucionalista y la decencia de no mentir continua e impúdicamente. Que haya tenido que empezar su discurso de investidura diciendo que España no se va a romper es algo patético. Ya sabe usted lo de excusatio non petita. Además, esta investidura arranca justo cuando la Junta Electoral Central, a instancias del Partido Popular, ha dado a conocer 2 importantes resoluciones. La primera referida al expresidente de la Generalitat, al que se le retira la condición de diputado autonómico por desobediencia, quedando inhabilitado para ejercer un cargo público, incluido el de máximo representante del Gobierno catalán, tal y como contempla el propio Estatut y también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Torra ha dicho que no piensa reconocer esta decisión y que solo responde ante el Parlament de Cataluña, es decir, que se declara de nuevo ante flagrante desobediencia a la legalidad. Incluso llegó a retirar ayer la bandera de España por unos minutos de la sede oficial. Señor Sánchez, usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y la legislación en vigor. ¿Qué va a hacer frente a este desacato? ¿Va a permitir tener un presidente autonómico en abierta rebeldía frente al Estado y pretende venir a una sesión parlamentaria con esa solemnidad sin decir absolutamente nada? Señor Sánchez, si Torra no cesa de su cargo en las próximas horas, usted debería iniciar el requerimiento de cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y, si no las acata, debería activar de inmediato el artículo 155. Su trayectoria política ya es un grotesco reflejo de los del Callejón del Gato, con una cambiante imagen solo dependiendo de una sociópata interés personal. Y le voy a decir simplemente unas frases que a lo mejor le pueden sonar. No podemos permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No es no, nunca es nunca, falso es falso, decía usted sobre su pacto con separatistas. Lo de falso, la verdad es que está bien traído. El orden de los factores, claro que altera el producto. Primero ley y luego diálogo. No puede haber diálogo sin respeto a la ley. Eso es lo contrario de lo que ya he dicho aquí. No hay mucha diferencia entre lo que dice la ultraderecha en España y los independentistas en Cataluña. No tenemos nada que ver con el Le Pen español. Esto no se lo decía usted a la señora Abascal, se lo decía usted al señor Torra, a su socio. Hay más. Decía, ni antes, ni después, ni durante va a pactar el PSOE con el populismo de Podemos. Con Iglesias a ningún lado. Y ahí los tiene, aplaudiéndose de pie. Sería incapaz de pactar con el populismo que nos lleva a la Venezuela de cartillas de racionamiento. Le exijo a Pablo Iglesias, decía, que explique su pacto con Bildu Navarra. Claro, esto fue antes de que usted pactara con Bildu Navarra. No llame presos políticos a los asesinos de Isaías Carrasco, les petaba su vicepresidente Iglesias después de que él le tirara la cal viva a la cara. Todo un matrimonio bien avenido, parece ser. Hay que echar a un gobierno de un partido condenado por corrupción. Claro, salvo si es socialista con el mayor caso de latrocinio de la historia de la democracia. Y esta le va a gustar. Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. ¿Le suena? Esto lo decía el señor Rubalcaba. Aplíquese el cuento, señor Sánchez. Porque hoy hemos visto que hablaba usted de mentiras. Decía, este gobierno va a combatir las mentiras. Oiga, si usted es una mentira andante, con comunistas, asesores de dictadores bananeros y blanqueadores de batasunos y separatistas. Lo de asaltar los cielos debía ser por el Falcon. Está bastante claro. Y encima
Y encima lo pretenden llamar progresista, después de haber escuchado el programa más retrógrado que ha venido a esta Cámara en la época democrática. En materia económica proponen una subida brutal de impuestos, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular que creó 3 millones de empleos, más de 2 millones de empleos, siendo más exactos. El desvío del déficit, de la deuda y del gasto, lo que causará un paro masivo y la quiebra de la seguridad social, como ya consiguió el PSOE en 1996 y en 2011, con Sánchez votando los recortes y la congelación de las pensiones, como acaba de hacer ahora. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de volver a proponer un engaño masivo a los pensionistas de este país, después de lo que usted hizo en 2011. Y todo ello en un momento en el que el empleo está en su peor cifra de los últimos 6 años. El crecimiento económico ha bajado del 2% y el déficit se ha duplicado en relación a lo comprometido. ¿Cómo va a cumplir con los 7.000 millones de euros que le exige la Unión Europea que recorte en el gasto público, señor Sánchez? ¿A quién miente? ¿A España o a la Unión Europea? ¿O a todos? En materia social, pretenden imponer una agenda sectaria en la educación, en la sanidad, en la política de vivienda, liquidando el derecho de la libertad de elección de las familias y la propia propiedad privada. Retoman la ingeniería social de Zapatero, con ese colectivismo identitario como bandera, dividiendo la sociedad por el género, la religión, la renta, la ideología, hasta los hábitos de vida. Su discurso de hoy daba miedo. Hemos escuchado un anticlericalismo guerra civilista que llevábamos mucho tiempo sin escuchar en esta Cámara. En materia institucional, amenazan con nombrar jueces a dedo, con derogar la ley que protege a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con recuperar la agenda internacional bolivariana en favor de las narcodictaduras de Cuba, Venezuela y sus socios en países como Bolivia. ¿Va a explicar lo que ha pasado en la embajada mexicana con el personal diplomático español en Bolivia, señor Sánchez? Y el colmo es que hablan de regenerar la vida pública, con todos los casos de corrupción que usted aún no ha informado a la opinión pública española desde la sentencia de los ERES. Y también habla de luchar contra el fraude fiscal. Señor Sánchez, ¿ha mirado usted el Banco Azul? Los casos que tiene de irregularidades patrimoniales y de instituciones opacas para eludir el pago de impuestos. La búsqueda del Gobierno a cualquier precio se paga muy cara, al coste del desgobierno y la desintegración cívica. Es mejor perder las elecciones que perder el alma. Estas palabras de un socialista víctima del terrorismo como José Mari Mújica resuenan un día después del comunicado de Bildu, diciendo que su Gobierno es el mejor para sus fines. Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes, que solos se han quedado nuestros muertos. La madre del socialista Joseba Pagazaurtundúa tampoco ha oído el perdón de los batasunos que están en esta Cámara permitiendo con su abstención imprescindible la investidura de un socialista como usted. Y permítame una última cita. La Constitución de 1978 no instaura reglas de juego democráticas y quien primero se dio cuenta de esto fue ETA. Esto lo dijo su futuro vicepresidente. Terrible. Y así, señorías, llegamos al pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, que aún no sabemos a estas horas si tendrá un pulgar hacia arriba o hacia abajo, como en un circo romano, pero con el emperador encarcelado por dar un golpe de Estado. El procés había acabado gracias a la justicia y usted lo ha resucitado y ha amnistiado de facto a sus autores materiales. Qué desvergüenza, señor Sánchez, firmar un pacto que quiebra la igualdad de los españoles con una mesa de gobiernos bilateral, degradando España al nivel de una autonomía, que vulnera la legalidad al decir que hay que superar la judicialización, dando por hecho, me imagino, que usted seguirá presionando a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Ha dicho hoy devolver a la política un conflicto político y dejar atrás la deriva judicial. Esta es una frase que pasará a los anales de la historia negra española. ¿Qué es eso de un conflicto político, señor Sánchez? ¿Qué inmoral equidistancia es esa?
Pero ¿qué conflicto político hay por parte de los catalanes a los que les queman las tiendas, o que tienen que emigrar, o que ridiculizan a sus hijos en el recreo, o que tienen que ir escoltados para que no nos agredan por la calle los de la Kale Borroka independentista que hoy le aplaudían en el discurso? ¿Qué narices de conflicto político es ese, señor Sánchez? ¿Qué eclipse moral trae usted a esta Cámara? Pacta usted con un partido que considera a ETA la vanguardia de la democracia, justificando el asesinato de socialistas. Lo siguen haciendo los herederos de Batasuna. Pacta usted. Pregúnteles si condenan el asesinato de inocentes en España. Pregúnteles. ¿Cómo era eso del mal que se podía asumir, que dijo el señor Otegi en la televisión pública? Pacta usted con personas que cuestionan nuestra forma política, la soberanía nacional y la jefatura del Estado y piden la abolición de la monarquía parlamentaria. Pacta usted con quienes piensan que nuestra transición fue una farsa y que la convivencia debe dejar paso al sectarismo y la concordia al revisionismo de la memoria histórica. Recuerde, pacta con quienes detestan el europeísmo, el Estado de Derecho, la Constitución, la libertad individual, la propiedad privada y la economía de mercado. Todo aquello sobre lo que se ha construido el mejor periodo de la historia de Europa y de España. Pacta usted con quienes nos conducirán, seguro, a una crisis dramática de nuestro estado del bienestar, con quienes nos empobrecerán, con quienes darán una vuelta de tuerca al desempleo y dejarán sin futuro a una nueva generación de jóvenes españoles. Pacta con ellos y los lleva al Gobierno de España, es decir, al Gobierno de lo que no quieren que exista. Señor Sánchez, hoy sella usted un pacto para destruir todos los pactos, para deshacer 4 décadas de libertad y de progreso. Llevará usted de nuevo a nuestro país al conflicto interno y a la irrelevancia europea. Lo pondrá a la altura moral de los peores, de los que no saben de lo que hablan, de los que nunca aciertan, de los que siempre nos dejan mucho peor. Volverán a la agenda divisiva, al enfrentamiento, la polarización y la parálisis reformista. Dañarán a las familias, a los inversores y a todo nuestro tejido productivo para no conseguir nada. Fijarán en el centro del debate público una agenda excéntrica, caprichosa, desenfocada de las verdaderas necesidades de los españoles. Continuará el desamparo a los jueces y el acoso Borroka de nuevo cuño. Transigirá con quienes pretenden destruir nuestro sistema de libertades, alterará los equilibrios entre poderes y usará tramposamente los instrumentos legislativos. Aceptará que se rompa la igualdad entre españoles y volverá a mercadear con sus derechos. Negociará libertades que no son suyas y que habrá prometido proteger. Y cuando todo salga mal, tratará de resistir a costa de todo y de todos. En definitiva, firma usted la condensación de todo lo que no se debería hacer.